Hola, hola, bienvenidos a What About If, el canal donde se habla de vías. Hoy vamos a hablar sobre partículas planas y largas. Las partículas planas son aquellas cuya dimensión mínima, o sea, el espesor, es inferior a 3/5 de la dimensión media de la fracción. Y el índice de aplanamiento de una fracción cualquiera es el porcentaje de masa de las partículas planas de esa fracción. Por otra parte, las partículas largas son aquellas cuya dimensión máxima, es decir, el largo, es superior a 9/5 de la dimensión media de la fracción y también se calcula un índice de alargamiento de la fracción, que es el porcentaje de masa de las partículas largas de la fracción. Esta norma se aplica a agregados de origen natural o de origen artificial. El ensayo de aplanamiento no es aplicable a partículas pequeñitas, menor a 6,3 milímetros, es decir, de 1/4 de pulgada, pero tampoco a mayores de 63 milímetros, grandes, de más de 2,5 pulgadas. Mientras que la prueba para hallar el índice de alargamiento no aplica a tamaños de partículas mayores a 50 milímetros, es decir, 2 pulgadas, o menores a 6,3 milímetros, es decir, 1/4 de pulgada. Veamos. La forma de las partículas de los agregados es importante en la construcción de las carreteras porque las partículas de forma defectuosa suelen generar inconvenientes. Las partículas planas y alargadas tienden a producir mezclas de concreto poco trabajables, lo que puede afectar la durabilidad a largo plazo. En las capas granulares y en las mezclas asfálticas, estas partículas son propensas a la rotura y desintegración durante el proceso de compactación, modificando la granulometría del agregado y afectando adversamente su comportamiento. Entonces, podemos ver que en la especificación un máximo de 35% de este tipo de partículas, independientemente del tránsito, es lo que se permite para que esto no afecte la composición granulométrica debido a la fracturación que puedan sufrir estas partículas. Primero se determina la granulometría de la muestra original. Esta muestra tiene un tamaño máximo de 1,5 pulgadas. Lo que se hace es determinar las fracciones, en este caso entre 1,5 pulgadas y 1/4 de pulgada, que es lo que pide la granulometría. Se separan en recipientes individuales y se hace pasar por el calibrador de partículas planas. Si la partícula pasa, se define como una partícula plana. Entonces, se pesan esas partículas planas, MP de la fracción, y se compara con la granulometría original, MI de la fracción. Se calcula el índice de aplanamiento de cada una de las fracciones. En el caso, por ejemplo, de la fracción 1/4, 3/8, sería 66,9 sobre 739,5, lo que da un 9% de partículas planas. Es importante calcular el índice de aplanamiento global de toda la muestra. En este caso sería la sumatoria de las partículas planas sobre la sumatoria de las partículas originales. Entonces sería 1057 sobre 5121,5, lo que da un 21% de partículas planas en esta muestra. De igual manera se analizan las partículas largas. En este caso se requiere el calibrador de barras, donde las partículas por su lado largo se miden a ver si se detienen, son retenidas entre las barras del calibrador. Todas las partículas que sean retenidas en este calibrador se denominan largas. Igualmente se compara por cada fracción la masa de las partículas largas, es decir, las retenidas, sobre la masa original. Por ejemplo, para la fracción 1/4 3/8 se tiene que 125,4 gramos de las partículas fueron retenidas en el calibrador. Entonces, el 17% de esas partículas de esa fracción son largas. Se requiere también calcular el índice de alargamiento global comparando las masas totales de las partículas retenidas contra la masa original.
647.35 sobre 5121.5 indica que el 13% de toda esa muestra son partículas largas. El índice de aplanamiento de 21% y el índice de alargamiento del 13% resultan ser adecuados para una base granular, debido a que según la especificación, este valor debe ser máximo de 35% para cualquiera de los dos índices. Luego, desde el punto de vista geométrico, esta base granular es adecuada. Las partículas largas y planas pueden romperse fácilmente bajo las cargas del tránsito. Entonces, cuando una partícula de esta se fractura, lo que ocurre es un reacomodo de todas las partículas que están alrededor y ese reacomodo se va a reflejar en una deformación permanente en las capas del pavimento, una falla del pavimento. Entonces, por eso es que ellas son indeseables. ¿Cómo controlamos la presencia de partículas largas y planas? Desde el propio proceso de producción en la planta de trituración. Entonces, no lo olvides, está en tus manos, ingeniero, que no haya presencia excesiva de partículas largas y planas. Solo controla ese proceso de trituración. Nos vemos. Que tengas un lindo día.